¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para el día de hoy entonces vamos a hablar de las células del sistema inmunitario. Vamos a hacer dos vídeos y pues vamos a trabajar primero en lo que es la parte uno, ¿sí? A ver, a manera de introducción, las células del sistema inmune vamos a encontrar diferentes como lo son fagocitos, células dendríticas y linfocitos que son específicos frente al antígeno. Y también vamos a encontrar leucocitos que actúan eliminando los antígenos. Bien. En esta parte vamos a describir la morfología y las características funcionales de las células del sistema inmunitario. Y también vamos a hablar un poco de su organización. Aquí tenemos un poco una introducción a lo que son las cifras normales de las células sanguíneas. Más que todo enfocado al sistema inmunitario, por eso no vamos a encontrar aquí glóbulos rojos, ¿sí? Tenemos acá leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Vemos entonces que los más numerosos son los leucocitos, bien, seguidos de los neutrófilos, bien, y los menos abundantes van a ser los basófilos, bien. Y ahora vamos a hablar un poco, en la medida del vídeo, pues de cada uno de estos. Hablaremos entonces primero de los fagocitos, ¿sí? Los fagocitos tienen la función de ingerir y destruir los microbios y deshacerse de los tejidos dañados. Los fagocitos se pueden dividir en dos categorías, en neutrófilos y en macrófagos, ¿bien? Hablemos primero de los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes y actúan más que todo en las primeras fases de la inflamación. Tienden a circular como células esféricas con numerosas proyecciones de la membrana celular, ¿sí? Su núcleo está segmentado, puede tener 3 segmentos o 3 lóbulos o hasta 5, ¿sí? En su citoplasma vamos a encontrar gránulos, ¿sí? Y estos gránulos pueden tener enzimas como lo son la lisosima, ¿verdad? Y otras enzimas como lo son colagenasa y elastasa, ¿sí? Ellos se producen en la médula ósea y después de entrar en los tejidos, ¿verdad? Pueden actuar de 1 a 2 días y finalmente van a morir, ¿bien? Vamos entonces a hablar de los fagocitos mononucleares, ¿sí? ¿Ok? El sistema de fagocitos mononucleares está formado por células circundantes, ¿verdad? Que son los monocitos, ¿ok? Y células residentes, que son los macrófagos. Es decir, que los fagocitos mononucleares vamos a tener dos tipos. Los monocitos, que son células que van a circular, y los macrófagos, que van a recibir el nombre de células residentes. Y ahora vamos a hablar las diferencias. Los macrófagos tienen funciones en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Y en los adultos son estimulados por el factor estimulante de colonias de monocitos. ¿Bien? ¿Ok? Y posteriormente ellos se van a diferenciar en macrófagos. ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere decir eso? Que los monocitos, luego que entran y circulan por la sangre, van a emigrar a los tejidos, van a sufrir una extravasación, van a pasar al tejido, ¿verdad? Van a salir de la sangre, van a ir al tejido y una vez en contacto con el tejido, entonces se van a diferenciar en macrófagos. ¿Gracias a quién? Al factor estimulante de colonias de monocitos, que su abreviatura es M-CSF. Bien. Aquí vemos unos ejemplos de maduración. Bien. Primero que todo, vemos que es una célula troncal hematopoyética, pasa a ser un macrófago, un precursor de macrófago en tejido embrionario y después puede sufrir diferenciación. ¿Ok? Bien, esto es en fetal. Pero en adulto, estas células se producen en la médula ósea, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente, como veremos más adelante, se van a diferenciar en lo que es un monocito. En sangre. Una vez pasa al tejido, entonces se va a diferenciar en un macrófago y cuando esté realizando su función en el libro, ¿verdad? Y en la literatura lo vamos a reconocer como macrófagos activados. Y esto es lo que entonces nosotros describimos como el proceso de maduración que va desde el monocito hasta el macrófago, que fue lo que vimos en esta diapositiva. Muy bien. Ahora, ya hablamos de cómo se diferencian, ahora hablaremos de la función de los macrófagos, ¿sí? Participan en la defensa del anfitrión ingiriendo y matando a los microbios, ingieren también células muertas del anfitrión, secretan diferentes citocinas,
lo cual entonces promueve, ¿verdad?, esa función de potenciar el reclutamiento de más monocitos y otros leucocitos en la zona de infección. Es decir, van a liberar sustancias que van a promover que otros monocitos lleguen a esos sitios de infección, ¿sí? Sirven de células presentadoras de antígeno y principalmente van a activar a los linfocitos T. Disculpen por el teléfono, vamos a esperar que deje de sonar. Excelente. Bien, y promueven también la reparación de tejidos dañados, ¿sí? ¿Ok? Vale. Y por último, ¿verdad? Estos macrófagos se activan para realizar sus funciones a reconocer muchos tipos de diferentes moléculas microbicidas. Bien, entonces hemos hablado más que todo de las funciones macrófagas y haciendo un alto ya hablamos de los neutrófilos y sus funciones. Y ya hablamos de los monocitos, cómo pasan a ser macrófagos y la función de los macrófagos. Hablaremos de otros tres importantes llamados mastocitos, basófilos y eosinófilos, ¿sí? Estos tres participan en la respuesta de inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Bien, y poseen gránulos citoplasmáticos. Estos gránulos contienen sustancias que van a ser mediadores de la inflamación y también pueden participar como sustancias antimicrobianas, ¿sí? ¿Ok? Y su respuesta inmune está dirigida a protegernos de helmintos y también en las reacciones de hipersensibilidad o de alergias. Los mastocitos están presentes en la piel y en los epitelios mucosos, por ejemplo en la mucosa gástrica o la mucosa respiratoria, ¿sí? Contienen abundantes gránulos citoplasmáticos llenos de histamina. Bien, habitualmente se encuentran junto a vasos sanguíneos pequeños y algunos nervios y expresan en la membrana receptores para la inmunoglobulina E. Si bien es cierto, no hemos entrado en los temas de las inmunoglobulinas, posteriormente vamos a hablar de ellas, pero por el momento deben saber que tienen un receptor y un receptor para una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son proteínas, así que tienen un receptor, ¿verdad?, para esa proteína llamada inmunoglobulina E. Bien, cuando los anticuerpos se unen al antígeno, van a inducir entonces la liberación del contenido del gránulo. ¿Qué quiere decir? Es que cuando estos mastocitos reconocen al antígeno, ¿verdad?, entonces van a provocar la liberación de lo que esté dentro del gránulo, ¿sí? Generalmente es histamina, ¿verdad? Y esta histamina promueve cambios en los vasos sanguíneos que producen entonces la inflamación, ¿vale? Y es por eso que a veces ante las reacciones de alergia te mandan a tomar un antihistamínico, ¿verdad?, para disminuir el proceso inflamatorio. Bien. Hablemos entonces de la función de los basófilos, ¿sí? Son granulocitos, ¿verdad? ¿Ok? Tienen cierta similitud estructural y funcional con los mastocitos. Bien. Estos son importantes porque pueden ser reclutados en algunas zonas inflamatorias y expresan también receptores para la inmunoglobulina E, ¿verdad? Y a su vez pueden activarse una vez que reconozcan la inmunoglobulina E. Y los eosinófilos también son granulocitos, expresan gránulos citoplasmáticos. Estos gránulos tienen enzimas que pueden destruir la pared celular de parásitos. Y eso es importante porque esa es su función de defensa. ¿Bien? ¿Ok? Y la citocina GM-CSF, interleuquina 3 e interleucina 5, ¿verdad? Entonces promueven la maduración a partir de su precursor. Es decir, que siendo un precursor va a diferenciarte en eosinófilo una vez interactúe con estas moléculas. ¿Cuáles son? Interleucina 3, que es una citocina, interleucina 5, que es otra citocina, y el GM-CSF, que es otra citocina. Bien, ¿ok? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar presente normalmente en los tejidos periféricos, como mucosas de la vía respiratoria, digestiva y la mucosa genitourinaria. Bien, estos tres que acabamos de ver son granulocitos y se llaman así porque en su interior al microscopio se pueden ver que tienen gránulos, ¿sí? Gránulos. Muy bien, muy bien. Hablaremos de otro tipo de célula especial llamada APC, las células presentadoras de antígenos, ¿sí?
¿Por qué son importantes? Porque estas células van a capturar antígenos de los microbios y de otros tipos de invasores, ¿verdad? Y van a presentárselo a los linfocitos. Una vez se lo presentan a los linfocitos, van a estimular la proliferación y posterior diferenciación de estos linfocitos. Y esto es importante porque estimula la inmunidad adaptativa, ¿sí? ¿Ok? Existe una célula presentadora de antígenos que es la principal, de la cual más se habla, ¿verdad? Que recibe el nombre de célula dendrítica. Aunque existen otras células que pueden ser presentadoras de antígenos, la célula dendrítica es la presentadora de antígenos por excelencia. ¿Y a quién se lo presenta? A los linfocitos T, para que entonces proliferen y se vayan a sufrir diferenciación, es decir, activarse. Bien, los macrófagos y linfocitos B también pueden presentar antígenos a los linfocitos T en las respuestas inmunitarias celulares y humorales, ¿sí? Vuelvo y repito, también estas pueden actuar como células presentadoras de antígenos, pero las de excelencia son las células dendríticas, ¿sí? ¿Ok? La célula dendrítica folicular, ¿verdad? Se va a diferenciar en linfocito B durante fases particulares de la respuesta inmunitaria humoral, ¿bien? Aquí tenemos un ejemplo de una célula dendrítica presentando un antígeno al linfocito B. Obviamente eso no se ve en esta micrografía, pero pues se llega a la conclusión de que está presentándole el antígeno. Bien, básicamente las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos más importantes para linfocitos vírgenes. Recuerden que los linfocitos vírgenes o linfocitos naïf no han sido estimulados por ningún antígeno, ¿verdad? Participa en las respuestas innatas a las infecciones y en la alianza entre las respuestas de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, ¿verdad? Su maduración, es decir, la maduración de las células dendríticas depende de una sustancia química, ¿verdad? De un mensajero químico llamado FLT3. Bien, ¿dónde vamos a encontrar las células dendríticas? En la piel, en las mucosas, en el parénquima de algunos órganos, ¿verdad? Y en estas estructuras llamadas parénquimas de los órganos, por ejemplo, en el riñón, hay parénquima en el riñón, podemos encontrar también células dendríticas, pero allí reciben el nombre de células dendríticas clásicas, ¿verdad? ¿Cuál es la función de estas células dendríticas clásicas? La hemos abreviado CDC, ¿verdad? CDC. Bien. Y participan en la presentación de antígenos proteínicos microbianos a los linfocitos T, ¿vale? Ambas participan como células presentadoras de antígenos. Después nosotros veremos, chicos, con calma, cómo es el proceso de presentación de antígenos y en qué órganos se dan, porque no es en cualquier órgano que sea la presentación de antígenos. Bien, esto que tenemos aquí, vamos a hablar, es un diagrama enfocado a las células dendríticas, ¿verdad? Y dónde la podemos encontrar, ¿bien? La célula dendrítica, ¿verdad? Tiene un precursor, ¿sí? Tiene un precursor, vamos a llamarlo monocito, aquí lo tenemos, que es su precursor. Este precursor va a sufrir diferenciaciones, ¿verdad? Ya sea en lo que va a ser una célula dendrítica plasmocítica o una célula dendrítica clásica. Aunque hay un tipo especial llamado célula dendrítica inflamatoria, nosotros no la vamos a tocar en este momento. Bien, y también vamos a encontrar células dendríticas en la piel. Entonces, la importancia de ellas, de que estén distribuidos por todo el cuerpo, es que recuerden que funcionan como presentadoras de antígenos. Entonces son las primeras que agarran los antígenos y los llevan entonces al sitio donde debe ser presentado, ¿sí? ¿Ok? Eso es importante. Bien, y con esto finalizamos la primera parte para no hacer los vídeos tan pesados y vamos entonces a grabar y continuar, ¿vale?